palabra nuevamente del Señor. José David va a estar con nosotros en esta mañana, así que damos tiempo a su palabra y a abrir nuestro corazón para recibir, pero también nuestra mente para poder entender su palabra y que su Espíritu Santo pues toque nuestras vidas a través de su palabra. Con nosotros, José David. Bien, hermano, buenos días. Por favor, alguien me escribe a WhatsApp si se escucha bien. Bueno, casi siempre el sonido es un reto, sobre todo con todas las condiciones que hay de conexión a internet y todo esto. Entonces, tengo acá el WhatsApp. Entonces, si alguien me puede... listo, ya me confirmaron por acá. Gracias, Patrick. Bueno, hermanos, la intención del día de hoy es continuar con el estudio que hemos venido haciendo o lo que iniciamos en el libro de Malaquías el domingo pasado. Realmente creo que es algo bastante impactante la posición, ¿verdad?, que el pueblo había tomado con respecto a los sacrificios al Señor, todo lo que estuvimos comentando el domingo anterior. Y quisiera de pronto hacer otro poquito de historia acerca de lo que estuvimos hablando. Recuerden que hablábamos de que el pueblo de Israel volvía del exilio, ¿verdad? Cuando ellos regresaron de ese tiempo de exilio, estuvieron allí contentos de poder reconstruir el templo, de poder reconstruir todo lo que era la parte de adoración al Señor, sacrificios y demás. Y pues 100 años después, el pueblo había vuelto nuevamente como a descuidar, y no tanto a descuidar porque ellos estaban cumpliendo, sí, estaban haciendo, entre comillas, lo que tenían que hacer, pero habían olvidado la razón de eso que tenían que hacer. O sea, hacían, pero no eran, ¿sí? La diferencia que existe entre el ser y el hacer, ¿verdad?, es que yo todos los días me levanto para ir a mi trabajo, y si usted ha tenido la oportunidad de estar en el transporte público o de ver la gente cuando va al trabajo, la actitud que lleva la gente en el bus, usted mira las caras y muchas caras pues no son precisamente de felicidad. Imagínese un lunes temprano en la mañana, la gente yendo al trabajo, la cara no es muy alegre, pero van al trabajo porque tienen que cumplir con una responsabilidad que asumieron, ¿sí? Entonces eso es el hacer. El ser es cuando a ti te gusta lo que haces y tú estás feliz de levantarte un lunes a las 5 de la mañana, alistarte, bañarte y vas contento en el bus escuchando música, no sé qué, feliz porque vas a hacer lo que te gusta. Bueno, ese ser era lo que estaba buscando el Señor en el pueblo de Israel, era lo que el pueblo de Israel había perdido. Ellos hacían, sí, no, hay que entregar, hay que ofrecer los sacrificios, perfecto, ellos ofrecían sus sacrificios, pero se estaban olvidando de una parte importante y era la razón de esos sacrificios, ¿sí? ¿Por qué lo hacían? Y no solo por qué lo hacían, sino para quién lo hacían. Entonces, recordamos, estuvieron fuera. El reino del norte estuvo en Asiria, el reino del sur estuvo acá en Babilonia. El Señor les da la oportunidad de regresar, ellos contentos. Bueno, Nehemías comienza con toda esta parte de reconstrucción del templo. Esdras hace toda una reconstrucción de la parte de adoración, de la parte moral del pueblo. Y bueno, comienza ese tiempo, el pueblo contento, se reconstruye el templo, wow, glorioso, perfecto, bien bonito todo. Pero 100 años después surge Malaquías con esta palabra de parte del Señor para el pueblo. Inicialmente comienza con los sacerdotes, ¿verdad? Hacerles algunas observaciones a los sacerdotes de las cuales estuvimos hablando la vez anterior. Estuvimos compartiendo desde el verso 1 hasta el 8 del capítulo 1. Y entonces había una apatía, ¿sí?, en el pueblo, y no solo en el pueblo, sino la gente que servía en el templo, los sacerdotes. Había una apatía, había como que la cosa se hacía por hacer. No, miren, señores sacerdotes, yo vengo a ofrecer mi sacrificio, pero esta oveja está coja, ya ni siquiera se tomaba eso en cuenta. No, tráigalo, eso sirve, venga, eso el Señor lo recibe, ¿sí? Entonces estaban partiendo de ese punto como que el Señor recibía lo que fuera. Y en esa condición estaba el pueblo en ese momento. Y creo que para nosotros en este tiempo es bueno analizar y poder hacer el comparativo con el pueblo de Israel en ese tiempo. Bueno, ellos estuvieron en un exilio, nosotros ahora mismo estamos en una especie de exilio temporal
de nuestra adoración corporativa o cooperativa ahí en el templo, ¿verdad? El Señor nos ha permitido salir de pronto de la comodidad del templo, del aire, del sonido muchas veces, que a veces ahora en estos tiempos de alabanza tenemos inconvenientes, la conexión a veces no es la mejor, se oye un instrumento, se oye más una voz, no sé qué. Entonces estamos como tratando de salir, o hemos salido de esa comodidad para estar en esta incomodidad de que de pronto todo el mundo en sus casas tenga un buen sonido, y también comenzamos a extrañar el congregarnos con nuestros hermanos, el estar juntos, compartir ese lugar, abrazarnos, conversar entre nosotros, todo ese tipo de cosas las estamos extrañando. Sí, extrañamos ver a la hermana Rosa en el tiempo de los anuncios, pararse allá al frente, al pastor antes de iniciar el servicio, dar una pequeña reflexión o un devocional, todas esas cosas. Extrañamos que el niño vaya a la clase y venga con la cosita que hizo en la clase. Los maestros extrañan enseñar a sus alumnos. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero es importante que no nos centremos en las cosas malas que han sucedido durante este tiempo, sino en las cosas buenas, y que realmente podamos aprovechar este tiempo para meditar en nuestra relación como pueblo del Señor entre nosotros, ¿verdad? Y como hijos de Dios, o sea, como nosotros como hijos de Dios habíamos estado llevando nuestra relación con nuestro Padre. Hablábamos la vez anterior también de cómo estaban ofreciendo los sacrificios los sacerdotes. Y bueno, alguien me preguntaba, sí, pero ya no ofrecemos animales, ya no es el mismo sistema de adoración o el mismo sistema de sacrificios que se hacía en ese tiempo. Bueno, yo le decía, no, espérate, para allá vamos. Entonces hoy me gustaría abrir con esa parte. ¿Quién cumple la función del sacerdocio en este tiempo? Bueno, además de que el sacerdocio era el liderazgo y era el que traía el mensaje, los mensajes del Señor al pueblo, tenemos acá también en la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Voy a leer esto para ya abrir estos dos textos. Y usted puede ir buscando también Romanos 12:1. Entonces, la primera carta de Pedro dice, 2, versos 9 y 10, dice, pero ustedes no son así. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él os ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes que Cristo viniese, no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo recibimos eso? Por medio de Cristo. Entonces aquí podemos hacer de una vez el enlace, ¿verdad? Antiguo pacto, pueblo de Israel, nuevo pacto a través del Señor Jesucristo. Nosotros hemos tenido esa oportunidad de ser pueblo, y no solo de ser pueblo, el Señor nos llama hijos también. Pues dice, la pregunta que le hacía al pueblo era, si soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Sí? Y también hemos tenido esa oportunidad de comenzar o de entrar a la familia del Señor, y no solamente tenerlo a él como padre, sino que somos coherederos juntamente con Cristo. Imagínense ese título tan grande, coheredero, o sea, toda la herencia que el Señor Jesucristo tiene, pide y te da por herencia a las naciones, o sea, todo lo que es del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros lo compartimos con Él como coherederos. Todo lo del Padre, esa herencia que Él le deja al Hijo, también nosotros entramos a formar parte de esa herencia por medio de Cristo. Entonces, pero dice al inicio, no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Dice en la versión Reina Valera, para mostrar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es ahora nuestra función como sacerdotes. Y ahora, ¿cuál es el sacrificio que nosotros ofrecemos? Bueno, vamos a Romanos, capítulo 12, verso 2. Son muy conocidos estos textos. Dice, sacrificio vivo para Dios. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea que un
sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Relacionamos nosotros la adoración con esto que hicimos ahora, cantar alabanzas al Señor, reunirnos los domingos en el tiempo de la alabanza. A eso es lo que nosotros muchas veces creemos que es adoración, pero no se trata de eso, es de yo cada día ofrecer mi vida, ofrecer mi cuerpo, ofrecer lo que yo soy como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Esa es la adoración que el Señor busca. Entonces, eso es ser, ¿sí? Eso es ser. Hacer, puedo ir todos los domingos temprano a la escuela dominical y tener la misma cara que tiene la gente los lunes cuando va a ir a trabajar, la gente a la que no le gusta su trabajo. Sí, puedo ir el domingo en el taxi a la iglesia con una cara larga, como, ay, otro domingo, y llegar y ver a los mismos 5 en la alabanza y sentarme y ver a la misma persona siempre dando, y eso para mí se vuelve como un tedio, como un fastidio, que ahora lo vamos a ver, vamos a hablar un poco más profundamente de eso. O puedo ir contento, feliz, agradecido con el Señor, expresar mi amor al Señor en retribución a ese amor que Él me expresa constantemente. Esa puede ser mi actitud. Entonces les invito a orar un momento y comenzamos ya a desarrollar. Esta apenas era la introducción. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos una vez más poder a través de estos medios, Señor, compartir tu palabra. Extrañamos, Señor, el contacto con nuestros hermanos, Padre. Extrañamos estar unidos, Señor, compartir ese tiempo delante de ti. Pero queremos también, Padre, que durante este tiempo de incomodidad, este tiempo que estamos fuera del templo, Señor, fuera de las reuniones de pronto a las que estamos acostumbrados, tú nos permitas también, Señor, meditar en tu palabra, analizar, examinar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, a lo que realmente tú deseas de nosotros como pueblo. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios, a también explicar tu palabra, a exponer, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Padre bendito, en este tiempo. Me pongo en tus manos, Señor, pongo mis hermanos en tus manos. Toma ahora control, Señor, de las conexiones de internet, de toda esta parte tecnológica, y permite, Señor, que realmente pueda tu palabra, Señor, ser sembrada en nuestros corazones, Señor, y germinar esa semilla, Dios, ese fruto que ella debe producir en cada uno de nosotros. Te adoramos, exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, claro ya quién es el sacerdote en este tiempo y claro ya cuál es el sacrificio. Continuamos entonces nuestra lectura. Voy a leer desde el verso 8 de Malaquías 1 y vamos a ir allí avanzando poco a poco. Vamos a Malaquías capítulo 1. Una de las cosas que de pronto a veces nos cuesta es ver las demostraciones constantes del amor del Señor hacia nosotros, y bueno, cuanto más todo esto que el Señor cada día nos permite ver, y es la extensión de su misericordia a través de la persona del Señor Jesucristo. Hablábamos que el libro de Malaquías habría con eso, con una cuestión, con un cuestionamiento hacia el amor de Dios. El Señor les dice, no les dice yo les amo, sino yo les he amado. Sí, siempre les he amado. Y ver cómo el pueblo contesta al Señor, no, sí, ¿en qué nos has amado? Hablábamos de la corrección del Señor también, que el Padre al Hijo que ama disciplina, y cómo esta larga disciplina por la que pasó el pueblo en el exilio, sí aprendieron varias cosas. Entre esas cosas, uno de los resultados de todo ese tiempo en el exilio es que el pueblo de Israel no volvió a adorar ídolos, a adorar dioses ajenos, o sea, ídolos hechos por hombres. Esa fue una de las consecuencias que tuvo ese largo tiempo fuera. Ellos no adoraban ya criaturas, ni imágenes, ni nada de ese tipo de cosas. De hecho, lo primero que hicieron cuando volvieron fue restaurar la adoración en el templo, restaurar el templo y la adoración en el templo. Entonces, creo que el Señor a nosotros también nos permite pasar por tiempos de disciplina, de prueba, de exilio, de pronto ya no físico, sino espiritual, o de abstenernos de algunas cosas que quisiésemos tener para formar en nosotros el carácter que Él espera de un hijo suyo.
En este caso, él esperaba varias cosas del pueblo, ¿sí? Esperaba que la adoración fuese lo mejor posible, tal cual él lo había instituido en cierto tiempo, pero no estaba siendo así. Entonces, habían ya 3 preguntas que el pueblo le había hecho al Señor. Primero, ¿en qué nos has amado? Segundo, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y las sucesivas respuestas del Señor: bueno, yo les he amado, yo les escogí a ustedes, en lugar de Esaú, escogí a Jacob, hice estas y tales cosas con ellos, y a ustedes los instituí como mi pueblo para cumplir un propósito en ustedes. Todo este tipo de cosas les dice el Señor, y ustedes van a ver que un día ustedes mismos se van a dar cuenta que mi gloria va mucho más allá de los límites que ustedes tienen aquí en su territorio. Y segundo, le preguntan: ¿en qué menospreciamos tu nombre? Le dicen los sacerdotes al Señor. Todavía el Señor viene, se sienta allí en ese banquillo del acusado en ese momento, y él sigue contestando las preguntas del pueblo. ¿En qué han menospreciado mi nombre? En que han ofrecido cosas sin valor, cosas inmundas en mi mesa, y me han deshonrado. Y entonces, pero ¿y en qué te hemos deshonrado? Bueno, en que ustedes cuando ofrecen el animal ciego no es malo, todas estas cosas que les dice el Señor. Hoy voy a estar usando la versión Nueva Traducción Viviente, porque creo que extrae también y pone en palabras mucho más comprensibles para nosotros los significados de cada texto sin perder el sentido del texto. Dice el Señor de los ejércitos, voy a leer desde el verso 6. El Señor de los ejércitos celestiales les dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy padre y su señor, ¿dónde están el honor y respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está tan mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos. Verso 9. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esta clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fuesen ofrecidos? Fuerte. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones al traer alimentos despreciables. Declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esta clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Continúa el Señor dando una palabra bastante fuerte a los sacerdotes, y creo que es bastante fuerte esta afirmación que hace el Señor. Ojalá alguien cerrara las puertas del templo. O sea, había tanta hipocresía en el corazón de los sacerdotes y en el pueblo cuando traía este tipo de ofrendas, ¿verdad?, que el Señor prefería no recibir esas ofrendas. Y es lo que comentábamos al inicio, la diferencia entre el ser y el hacer. Ellos hacían las cosas porque pues eso era lo que tenían que hacer. Si no, hay que llevar un sacrificio. Perfecto. Pero en su corazón no estaba la intención de honrar al Señor con ese sacrificio. No había el agradecimiento
no había una expresión de amor, por lo menos de respeto al Señor, ¿sí? Porque traían este tipo de cosas que el Señor les está reclamando aquí. Entonces, el sacrificio era despreciable al Señor y no era aceptado. Y otra cosa, Israel estaba desprestigiando el nombre del Señor, ¿sí? ¿Cómo desprestigiaban el nombre del Señor? Bueno, cuando tomaban esta actitud de que cualquier cosa era aceptable para Dios. Muchas de las culturas alrededor de Israel y mucho antes de este tiempo ofrecían incluso sacrificios humanos y tenían también en cuenta, tenían esos cuidados de que los sacrificios fuesen inmaculados, de que si era de pronto una persona, porque ofrecían gente, esa persona no tuviera ninguna cicatriz, ninguna llaga, ninguna marca, todo este tipo de cosas, y ellos con eso creían que engrandecían el nombre de sus dioses y buscaban solo las mejores cosas. Pero entonces Israel deshonraba el nombre del Señor, cuando a pesar de que el Señor nunca pidió sacrificios humanos, porque también esto decía que era abominación delante de él, dañar su creación perfecta del hombre en este caso, tomar esta actitud de entregar cualquier cosa. O sea, el animal no importaba, el que no se podía vender, el que no se podían comer, ese era el que llevaban delante del Señor, y esto al Señor le había ofendido en gran manera, a tal punto del Señor decir, oh, si viniese alguien y cerrara las puertas del templo, porque yo no quiero recibir estas ofrendas que ustedes me están trayendo, y de hecho, no sé a quién se las están dando porque yo no las estoy recibiendo. Les dice el Señor allí en el verso 10. Dice, no estoy nada contento con ustedes, dice el Señor, y no aceptaré sus ofrendas. Y aquí hay algo que dice, sin embargo, ¿verdad? Ahora bien, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. Recuerdo que el sábado se estaba hablando del libro de Daniel en Sembradores y vemos la profecía o el sueño que tuvo Nabucodonosor y Daniel le da la interpretación de ese sueño. Nabucodonosor se había engrandecido mucho, su reino se había extendido, venían gente de otras culturas, como en este caso del pueblo de Israel, y ellos tomaban lo mejor de esas culturas, lo adoptaban para Babilonia y querían también como permear a la gente con la adoración babilónica y los dioses babilónicos y todo esto, pero sabemos que Daniel se mantuvo, ¿sí? Y el rey Nabucodonosor solo usaba a Daniel como siervo de Dios cuando necesitaba algo de Dios. Pero el Señor le da este sueño a Nabucodonosor, Daniel le da la interpretación y le dice, mira rey, tú te has engrandecido mucho. Y crees que todas esas cosas que tú provienen de ti o porque tú has querido, pero realmente has tomado en poco al Señor y el Señor te va a demostrar y tú vas a dar testimonio de que no hay otro Dios como mi Dios o como el Señor sobre la tierra. ¿Sí? Y pasa todo este tiempo de locura de Nabucodonosor, él es humillado hasta lo máximo y luego vuelve en sí y confiesa y declara que no existe otro Dios como el Señor sobre la tierra, ¿verdad? Y todas las cosas vuelven a su lugar, Nabucodonosor vuelve a su trono y todas las cosas son restauradas. Y así dentro de muchas naciones había un respeto al nombre del Señor por las cosas grandes que Dios había hecho por su pueblo Israel. Pero pareciera que al pueblo en ese momento se le habían olvidado todas las cosas que Dios había hecho por ellos, como muchas veces a nosotros se nos olvida las cosas que Dios hace por nosotros y comenzamos a cuestionar lo que Dios está haciendo. Entramos en esta actitud de Israel, ese trabajo por el cual le agradecemos al Señor en determinado momento que se transforma en una bendición, luego se convierte en nuestra razón de adoración y nos olvidamos de adorar al Señor que nos dio el trabajo y ese trabajo se convierte en el altar donde sacrificamos lo mejor de nosotros, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro estudio, todo lo vamos y lo ponemos ahí. ¿Sí? Y eso estaba sucediendo con el pueblo en ese tiempo. Ahora, ¿dejaron de ofrecer los servicios? No, los estaban trayendo, como lo hemos mencionado infinidad de veces durante este estudio, pero se habían olvidado de honrar al Señor. ¿Sí? Mi nombre es honrado, dice el Señor, desde la mañana hasta la noche, en el verso 11, por gente de otras naciones en todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande
entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto de hecho es profético también. En este tiempo, en muchos lugares, en todas las naciones del mundo, se ofrece también alabanza y adoración al nombre del Señor. Así como nosotros lo estamos haciendo hoy domingo en muchos lugares, y hay gente que ha recibido la palabra del Señor, la ha creído y de corazón adoran al Señor. Y no solo viniendo un tiempo a reunirse en un lugar o estando en una videollamada, en una videoconferencia, sino cada día de sus vidas a través de las cosas que hacen, rinden adoración al Señor. Ahora el Señor le dice al pueblo, le dice a los sacerdotes, ustedes, en cambio, verso 12, deshonran mi nombre con sus acciones, o sea, con su manera de actuar, ustedes están deshonrando mi nombre. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Esto estaba siendo visto por los gentiles. Sabemos que en el pueblo de Israel no solo estaban ellos, sino que también había parte de nación gentil habitando allí. De hecho, lo gobernaban gente de otro imperio en ese momento, y pues toda esa gente veía cómo se manejaba el pueblo, cómo manejaban su fe, cómo manejaban su adoración al Señor. De hecho, mucho más adelante, varios gobernantes del Imperio Romano desdeñaban al pueblo de Israel por la manera en que adoraban al Señor y por la manera en que manejaban. Había un sistema de corrupción dentro del sacerdocio y todo esto que también vemos al Señor Jesús llegar al templo e indignarse por lo que estaba sucediendo ahí, en lo que habían convertido la adoración los sacerdotes de ese tiempo. Entonces, al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor. Y creo que muchos de nosotros debemos pedirle perdón al Señor, porque muchas veces hemos dicho esto. Si no, seguir a Cristo es difícil, es fuerte, no es fácil. Lo hemos dicho muchas veces, y consideran mis mandamientos, sigo en el verso 13, un fastidio, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrenda. Y viene la pregunta, ¿debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Esto es llegar al extremo, o sea, presentar cosas robadas delante del Señor. Podríamos decir nosotros, no, pero yo no me robo nada, yo no presento nada robado delante del Señor. Pero fíjense, hermanos, cuando nosotros actuamos de manera incorrecta en algunas de las cosas que manejamos o que el Señor coloca en nuestras manos, teniendo que ver con los recursos. Por ejemplo, si soy un empleado, no cumplo con la labor que se me encarga y yo recibo mi salario y lo voy y lo presento delante del Señor sin haber hecho bien el trabajo por el que se me está pagando, yo estoy presentándole al Señor lo robado. Si en este caso estoy en la contraparte, soy el jefe y no estoy actuando con justicia con mis empleados y me estoy enriqueciendo de eso, yo estoy presentando delante del Señor también lo robado. O sea, esto tiene los dos extremos. No es solamente yo como trabajador, como persona que recibe un salario, sino también como administrador de lo que el Señor ha puesto en mis manos, cómo estoy actuando con la gente que está a mi servicio. ¿Sí? Si clamo por justicia al Señor, si clamo por misericordia al Señor, yo debo ser justo y debo también ofrecer esa misericordia que al Señor le estoy pidiendo también. Entonces, animales lisiados, enfermos como ofrendas, ¿debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Entonces, es como lo que hacían muchos de la gente que por mucho tiempo manejó el narcotráfico acá en Colombia. Ellos se hacían amigos de los sacerdotes, de los pastores, y ofrecían dinero en la iglesia. Ve, hermano, ore por mí, ahí está esa ofrenda. Ve, hermano, ¿ustedes creen que el Señor recibía esa ofrenda? ¿Ustedes creen que el Señor escuchaba esa oración cuando eso provenía de dañar las vidas de otras personas? Entonces, es como tentar al Señor, como pedirle al Señor que vaya en contra de lo que Él es, de su esencia, ¿sí? Él es verdad, Él es justicia. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, inclusive oramos por cosas que en lugar de bendecirnos y en lugar de acercarnos al Señor, nos van a alejar, ¿usted cree que el Señor se va a agradar de eso? Entonces dice, y aquí viene la parte fuerte, y tiene que ver con prometerle cosas a Dios.
Cuando nos encontramos en situaciones de dificultad, como muchas veces sucedía también con la gente del pueblo de Israel, porque pasaban por dificultades, hacían voto delante del Señor. Señor, si tú me bendices o me das esto o aquello, me ayudas, yo voy a hacer tal cosa, ¿sí? Y creo que es una práctica que no se ha perdido en este tiempo. No vamos a entrar en si debemos prometer o no, porque eso es de cada quien. Lo que sí es que si vamos a hacer una promesa delante del Señor, debemos cumplirla, ¿sí? Dice, bueno, es difícil servir a Dios, qué fastidioso es esto, dice la otra versión, qué fastidio es esto, obedecer todas las cosas que Dios decía. Debo aceptar esta clase, ellos no entendían que los corderos también, esto, la ofrenda que ofrecían, representaba la futura venida del Señor Jesucristo. A lo largo del tiempo los profetas trataron de dar a entender a esto al pueblo, que eso era solo una imagen de lo que venía, pero ellos no comprendían, ¿sí? Y deshonraban también así, pues, el futuro sacrificio que el Señor iba a hacer por ellos. Pero Dios, como es correcto en las cosas, como es justo, envió sí a su Cordero sin defecto a morir por esa nación que había deshonrado su nombre por tanto tiempo, y no solo por ellos, sino por nosotros, que no teníamos de ninguna manera una posibilidad, ¿verdad?, de por nuestras fuerzas agradar a Dios y ganar esa salvación tan grande que hoy tenemos por medio de Cristo. Entonces, en cuanto a las promesas, les dice, maldito sea el tramposo, lo llama tramposo, que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. ¿Cuántas veces le hacemos promesas al Señor? Señor, si tú me das un trabajo, yo te prometo que voy a dar mis diezmos a tiempo, yo te voy a cumplir, yo voy a ayudar a mi mamá con los gastos de la casa, voy a bendecir a los hermanos que pueda, que estén en necesidad. Comenzamos en un trabajo, ni siquiera cumplimos al Señor con el diezmo y mucho menos cumplimos con la gente que está en necesidad. Mira, Señor, que si tú me permites estar en este proceso de la universidad, yo te prometo que con mi carrera yo te voy a servir y en fin. Terminamos la carrera, se nos ofrece, se nos da la oportunidad de ejercer esa carrera para servir al Señor, se nos da la oportunidad de ejercer la carrera para servir a otro Señor, y casi siempre nos vamos por otro lado. Entonces debemos tener cuidado. Mire, el Señor dice tramposo y dice maldito el tramposo, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Esto era una costumbre en el pueblo, o sea, iban y ofrecían cosas al Señor y traían, y cuando venía el tiempo del cumplimiento de la promesa o del voto que habían hecho delante del Señor, no cumplían, ¿sí? Y esto también se refleja en nuestra relación con los demás. Le prometemos a nuestros hermanos cosas, le prometemos a la gente que está a nuestro alrededor cosas, nos comprometemos, déjamelo hoy, tal día te pago. ¿Y qué pasa, hermanos? Incumplimos. Incumplimos a nuestros hermanos y incumplimos al Espíritu Santo del Señor que está en nuestros hermanos. Entonces va mucho más allá del hacer, va mucho más allá de lo que vemos. Tiene que ver con quiénes somos, con lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Porque si en nuestro corazón no podemos honrar al Señor, no podemos honrar mucho menos a nuestros hermanos. Si no podemos honrar, cumplir un compromiso que hacemos con tu hermano, que tú lo ves, mucho menos vas a poderlo hacer con el Señor, que no lo estás viendo constantemente. Entonces tengamos cuidado con eso. Mire, este reclamo para el pueblo fue grande y el Señor les estaba dando durísimo aquí a los sacerdotes, pero es que era una realidad que se estaba viviendo en el pueblo, ¿sí? Ellos habían tomado en poco el nombre del Señor, habían tomado en poco al Señor mismo y el amor que el Señor les había demostrado por mucho tiempo y la promesa que había para ellos. Y entonces aquí está el Señor respondiendo a sus preguntas, ¿verdad? Y haciéndoles ver las cosas que estaban haciendo mal. Y ¿sabe qué es más fuerte? La actitud que tomaron. O sea, de no decir desde el principio, sí, Señor, es la verdad, Padre, te hemos deshonrado, hemos fallado delante de ti, hemos tomado en poco tu nombre, perdónanos. No, esa no fue la actitud fue de sentar al Señor allí en un banquillo y comenzar a lanzar preguntas y a decir cosas acerca de él, pero creo que el Señor no se quedó con nada aquí hablándole al pueblo. Entonces dice, yo soy un gran rey. Sí, dice, maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre
las naciones. ¿Sí? Con esto cierra el capítulo 1 y creo que el Señor se extiende bastante aquí hablando con el pueblo. Entonces, podemos hacernos varias preguntas. O sea, habían, sí, muchos problemas dentro del pueblo, había un desinterés, un fastidio en los sacerdotes, no había una intención de hacer una adoración genuina delante de Dios, pero y como nos sucede muchas veces a nosotros, no tenemos muchas veces ganas de orar, se nos entrega una responsabilidad de servir. ¿Y por qué me dicen a mí? ¿Por qué mejor no le dicen al otro? Se nos da la posibilidad también de entrenarnos en algo específico que nos pueda ayudar para el servicio y comenzamos, pero después, no, eso como que mejor. No, yo no, realmente no tengo tiempo, ¿verdad? Pero cuando se nos dan otro tipo de oportunidades que no nos edifican en nada, sí tenemos la disposición de tiempo. Entonces, y todo esto no es el problema. O sea, el problema no es que no tengas ganas de orar. El problema no es que no tengas ganas de leer la Biblia. El problema no es que no tengas ganas de servir en nada. ¿Sí? Esos solo son los síntomas del problema. El problema es que no estamos adorando al Señor de corazón. El problema es que no estamos amando al Señor, ¿verdad? Como Él espera que nosotros le amemos, como deberíamos amarle, ¿sí? Como ese que dio su vida por nosotros. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros como iglesia. Él no está esperando que los domingos tengamos las mejores canciones, estemos cómodos en el aire y comencemos a cantar allí al aire, palabras bonitas y todo eso. Él espera que durante el resto de nuestra semana nosotros vivamos eso que le dijimos a Él el domingo, ¿sí? Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Sí, entonces, sí, hay muchos síntomas en nosotros. Nos da pereza orar. Los sacerdotes presentaban ese mismo síntoma. El problema era que se habían olvidado quién era Dios y lo que Dios había hecho por ellos y que Dios les había escogido a ellos con un propósito especial. Así como nos escogió a ti y a mí y nos dijo, miren, ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que los llamó de esa tiniebla donde ustedes estaban a su luz admirable. Eso es lo que son ustedes. Eso es lo que somos, hermanos. Un pueblo escogido por Dios. Si podíamos haber estado todavía ahí en el mundo, podíamos haber estado sin conocer del Señor, sin tener esta libertad y esta salvación que Él nos ha ofrecido, pero a Él le plació escogerte a ti y escogerme a mí para formar parte de tu familia, de su familia, y para demostrarte todos los días su amor y su misericordia. Todas las mañanas te la renueva, todos los días, ¿sí? Y Él hacía este llamado al pueblo: vuélvanse a mí otra vez. Yo soy el rey, yo soy Dios grande, yo no voy a recibir sus minucias, yo no voy a recibir lo que les sobra. Yo quiero que ustedes me adoren en los términos en los que yo les dije que deben adorar. Eso demuestra honra a mi nombre. Eso demuestra respeto hacia mí. No que ustedes lo hagan como ustedes quieran. Y ese es el problema. A veces se nos olvida que Él es Dios, ¿verdad? Que Él es el creador y nosotros somos la creación. Y queremos nosotros como creación decirle al creador cómo tiene que hacer las cosas. ¿Sí? Eso es como yo, que no tengo ni idea de aviación, ni de un mecánico de aviones, y decirle cómo va a reparar el avión. No, pero mira, yo creo que el alerón no debe ir atrás, sino de la parte de adelante, porque se ve más bonito. Ni la más mínima idea de cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Dios sí tiene mucha más experiencia que nosotros. Él nos hizo a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a decirle al creador, verdad, cómo debe manejar su creación? Y otra de las cosas que tengo por acá anotada es que llevamos un estilo de vida de espaldas al Señor. ¿Sí? Cuando estamos acá en la iglesia y todo eso, pareciera ser que estamos haciendo bien o haciendo las cosas bien. Pero cuando salimos de la iglesia y nos toca ser los hijos de Dios, no estamos siendo eso. Sí, estamos mostrando otra cosa. Y nuestros planes, lo digo bien, nuestros planes, vamos y se los presentamos al Señor, ¿verdad? Ya después de que nosotros tenemos todo armado, todo planificado. O sea, no permitimos que Él participe en el proceso de planificación, ¿verdad? Sino que ya cuando tenemos todo hecho, vamos y Señor, mira, aquí está. Por favor, firma el visto bueno. ¿Sí? Y no es así. El Señor debe participar en todo el proceso, en todo el proceso.
Siempre vamos al final del proceso, inclusive a veces ni siquiera pedimos aprobación, nos metemos en el proceso, hacemos el plan, entramos, comenzamos a ejecutar. En medio de la ejecución las cosas no salieron como esperábamos y Señor, misericordia, Padre, ayúdame, necesito. ¿Sí? Entonces, preguntémosle al Señor, ¿qué es lo que Él necesita? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él espera de mí? ¿Sí? Si Él nos abre una puerta en la universidad, una oportunidad de estudiar una carrera, Señor, aquí está esto a tu servicio, un trabajo, Señor, aquí están los recursos que yo tengo con este trabajo a tu servicio, un talento, Señor, aquí está este talento a tu servicio. ¿En qué altar estamos ofreciendo nuestro sacrificio? ¿Estás dejando tus sacrificios en el altar del trabajo? ¿Estás dejando tus sacrificios en el altar de las posesiones? ¿Estás dejando tu sacrificio en el altar de el renombre personal o del reconocimiento? ¿Estás dejando tu sacrificio en el altar del miedo al que van a decir? ¿Dónde estás poniendo tu sacrificio? Hoy el llamado del Señor es: ofréceme un sacrificio agradable, santo, puro a mí. Ofréceme ese tiempo que desperdicia, ofrécemelo a mí y yo te voy a bendecir. La razón por la que el pueblo no estaba viendo bendiciones era porque el Señor ni siquiera estaba recibiendo sus ofrendas, porque no eran agradables delante de él. Fíjense hasta el punto que llega que el Señor dice: ojalá cerraran las puertas del templo, porque lo que estaban haciendo también era deshonrando, además de deshonrar a Dios, deshonrar ese lugar que era para la adoración al Señor, que para ellos tenía un valor incalculable, ¿verdad? Espiritualmente hablando, pero ellos le estaban tirando eso por el suelo, porque estaban ofreciendo cosas desagradables delante de Dios y teniendo en poco al Señor. Entonces lo estamos haciendo nosotros en este tiempo lo mismo. Estamos tomando este templo del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, en el que el Señor habita, en que su Espíritu habita, y estamos ofreciendo también sacrificios inmundos. Estamos deshonrando este templo y estamos deshonrando al Señor con eso. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. Entonces, ¿en qué altar estamos ofreciendo ese sacrificio? Continuando ya, vamos a entrar al capítulo 2, los primeros versículos, y me perdonan si me estoy extendiendo, los primeros versículos también sigue el llamado de atención a los sacerdotes, y voy a leerlo rápidamente y vamos a extraer unas ideas cortas de acá que de pronto se pueden complementar con este mensaje. Realmente a mí me gustaría tratar todo el libro y creo que, bueno, si el Señor nos da la oportunidad, en las próximas oportunidades que tenga lo voy a seguir haciendo. Creo que sobre todo en este tiempo es un mensaje bastante importante para nosotros. Entonces, siguiendo con todo esto que hacía el pueblo, ¿verdad? Ellos hacían todo lo que un adorador hacía, ¿sí? Llevar el sacrificio, presentarlo delante de Dios, se santificaban, hacían todo lo que un adorador hacía. Como muchas veces nosotros hacemos, todo lo que un adorador hace. Vamos el domingo al servicio, cantamos las alabanzas, escuchamos la palabra, escuchamos los anuncios, los niños van a su clase, termina el servicio, bendecimos a nuestros hermanos, oran por nosotros, oramos por los otros, se termina el servicio y nos vamos a nuestra casa. Todo lo que un adorador debe hacer un domingo. El problema es que el pueblo no estaban siendo adoradores. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros como pueblo del Señor siendo adoradores? No que nos estemos portando como adoradores, sino que estemos siendo adoradores desde nuestro corazón. Todo lo que hagamos esté buscando la honra, la gloria, la alabanza para el Señor. Del libro de Daniel, lo que hablábamos con los muchachos, el ejemplo más grande era que Daniel fue allá como un esclavo prácticamente. Allí lo llevaron de los príncipes, sí, pero fue como un esclavo. Pero todo lo que él hacía dio testimonio de Dios. Los reyes que pudieron ver a Daniel allí en Babilonia vieron el poder de Dios reflejado en la persona y en las actitudes y en todo el trabajo que Daniel hacía. Ellos veían a Dios en Daniel y había un respeto en ese lugar por el Dios de Daniel a causa de no solo de la fidelidad de Daniel, sino del respaldo que Dios tenía con Daniel. ¿Por qué? Porque lo que hacía Daniel era agradable delante de los ojos de Dios y en todas las cosas Dios le respaldó. Y me llama la atención esto que decían ellos, Daniel y sus amigos, de que así Dios no nos libre
¿sí? Y si Dios no nos libra, igual no nos vamos a arrodillar. Entonces, que eso también pueda quedar en nuestra mente y en nuestro corazón sembrado. Hay cosas por las que vamos a tener que pasar. Hay dificultades, hay pruebas por las que vamos a tener que pasar. Disciplina por las que vamos a tener que pasar. Pero Dios no va a dejar de ser Dios. Y tú y yo no vamos a dejar de ser sus hijos, ¿sí? Su respaldo va a estar ahí. La prueba va a ser necesaria, pero su respaldo va a estar ahí después de la prueba. Y Él va a seguir siendo Dios después de la prueba. Amén. Entonces, qué bueno que podamos creer esto. Bueno, voy a cerrar ya con esto, el inicio del capítulo 2. Dice, escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia, o sea, no le han prestado atención. Dice, no os habéis decidido de corazón, dice en la Reina Valera. Dice, castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con estiércol, con el estiércol de los animales que sacrifican en festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Fuerte. Dice, entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de mis instrucciones que recibieron, y no mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento, dice sabiduría en Reina Valera, conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado, corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar la práctica de mis instrucciones. Fuerte esta palabra. Dice, maldeciré vuestras bendiciones. Yo creo que vale la pena recordar la bendición que siempre daban los sacerdotes. Dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Toda esta bendición que ellos hacían al pueblo, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esto que el Señor dice aquí. O sea, lo que ustedes bendigan no va a tener, la bendición que ustedes emitan no va a tener ningún tipo de valor sobre la gente. No va a influir esa bendición dada hipócritamente, esa bendición dada con sus corazones que no están conforme a lo que yo les he dicho que deben ser. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, no la adoración o la bendición, las bendiciones no se dan por el intelecto o por cumplir, las bendiciones se dan desde el corazón, o sea, el corazón de la persona que está bendiciendo a alguien debe estar alineado con el Señor y debe estar en paz con sus hermanos para que esas bendiciones realmente puedan ser sinceras y puedan tener un efecto. Así como cuando alguien que no temía al Señor venía y maldecía al pueblo, no surtía efecto esas maldiciones, porque esa misma gente, de hecho, no reconoció, no puedo maldecir lo que ya el Señor ha bendecido. Entonces pasaba eso con los sacerdotes. Ellos trataban de emitir bendiciones, pero esas bendiciones no tenían ningún efecto porque ellos no contaban en ese momento con el respaldo de Dios. Entonces, fuerte la palabra donde les dice que los iba a devolver con el estiércol de sus animales y que los iba a arrastrar sobre ese estiércol. Qué feo, sobre todo por el significado o la afrenta que tenían los sacerdotes y el pueblo de Israel con algunos animales y con el estiércol de los animales, con la suciedad como tal, con la inmundicia que eso producía. Entonces, él les dice esto haciéndoles ver que así como para ustedes me dan esos animales sin valor, que son como estiércol, ¿verdad? Que es como el desperdicio, que es como lo que a ustedes les queda, lo que no les sirve, así yo les voy a demostrar a ustedes, se van a acordar de esta advertencia que les estoy haciendo, ¿sí? No permitamos que el Señor nos lleve a ese punto, por favor. Esto sería insólito, permitir llegar hasta lo más bajo
¿verdad? Y acordarnos, así el Señor me había dicho algo acerca de esto. No, que ojalá después de todo este tiempo y de toda este exilio involuntario por el que estamos pasando, podamos volver nuevamente al Señor y realmente podamos ir al templo y ofrecer tanto a nuestros hermanos como al Señor todo de nosotros, lo mejor de nosotros. Porque vean, el Señor les estaba queriendo decir con esto, bueno, está bien, si para ustedes es bueno darme estiércol a mí, darme las sobras a mí, está bien, ese mismo estiércol va para ustedes y se van a acordar de mí cuando vean que eso va a pasar. Entonces, por fin, verso 4, sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor tenía un pacto con el sacerdote o con la tribu de Leví, que era un sacerdote santo delante de él. Y si ustedes van allá a la historia de Levítico y miran a Finés, allí fue donde se estableció esa relación del Señor o esa elección del Señor con el pueblo levita. Y él dice que él quería restaurar esa relación, que los primeros sacerdotes pues le temieron, a él los pone como ejemplo en el verso 5. Dice, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y dice, y lo hicieron en gran manera. Yo les prometí una cosa, ellos me reverenciaron, ellos honraron mi nombre, y yo les cumplí eso. Eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Eso tuvo su recompensa. Comunicaron al pueblo la verdad de mis instrucciones y no mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Eso hizo ese sacerdocio. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, mis queridos hermanos, en este tiempo también, que nosotros podamos hacer volver a otras personas de sus vidas pecaminosas, con el ejemplo, con esa reverencia al Señor, predicando, hablando la palabra del Señor, no solo de palabras, ¿sí? No solo de apariencia, sino también con acciones y con todo lo que seamos nosotros, con todo lo que somos. Y se comunicaron al pueblo la verdad de mis instrucciones. No mintieron ni estafaron, ¿sí? Bueno, esto puede reflejarse en el liderazgo, en muchos casos actual, que, bueno, en muchas iglesias se predica todo este sentido de la prosperidad y se le dice a la gente una cosa cuando en realidad el Señor dice otra en su palabra. Pero qué irónico que las personas o la gente, inclusive muchos de nosotros a veces hemos estado dispuestos a ir y llevar nuestro dinero, a ir y llevar nuestro tiempo, a ir y prestar nuestros oídos a estas personas que obviamente están predicando cosas contrarias al Señor, pero que están predicando a veces lo que queremos oír, ¿verdad? Damos oídos sordos a la palabra de Dios y prestamos nuestro oído a las palabras de esta gente y pues tristemente volvemos muchas veces con el rabo entre las patas, estafados, decepcionados, ¿verdad? Porque el siervo de Dios nos falló o lo que dijo no estaba correcto o no era lo que esperábamos. ¿Sí? Cuando nosotros prestamos nuestro oído a este tipo de líderes que sus vidas no reflejan al Señor, que solo vemos en ellos prepotencia y un afán desmedido por la parte económica, ¿verdad? Eso es lo que van a recibir. Vamos a decepcionarnos, vamos a ir con el rabo entre las patas y las bendiciones que ellos nos digan no van a tener ningún efecto porque no están andando bien delante del Señor. Dice, no mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Ahora, ¿nuestras vidas hacen volver a la gente de sus vidas pecaminosas o están trayendo también o están haciendo que la gente, por el contrario, se alejen de lo que nosotros decimos predicar o decimos practicar y continúen en sus vidas pecaminosas? Ese es el otro extremo también. A veces nuestras vidas no hablan de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos volver a eso, a que nuestras vidas hablen de Dios. Necesitamos restaurar primero nuestra relación con el Señor, volver a la adoración genuina al Señor, volver a poner al Señor en el primer lugar, en el lugar que Él se merece, ofrecer todo lo que nosotros somos delante de Él para que esto suceda, para que podamos también ir y traer a otros al Señor, ir y predicar la palabra del Señor y que la gente vuelva a sus vidas, ¿verdad? Del pecado. Alejen del pecado. Dice las palabras que salen de un sacerdote, verso 7,
deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, la gente cuando acude a ti por consejo, por sabiduría de Dios, ¿qué es lo que está recibiendo? ¿Está recibiendo dirección? ¿Está recibiendo sabiduría? ¿O está recibiendo lo mismo que ellos traen? Queja, inconformidad, queja por la incomodidad, queja porque no hay esto, porque no hay aquello, porque yo oro al Señor y Él no me escucha. O sea, ¿qué es lo que estamos nosotros reflejando también a la gente? Ahora la pregunta, ¿por qué será que el Señor a veces no me escucha? ¿Sí? ¿Será que estoy en medio de una disciplina del Señor o será que no le estoy ofreciendo los sacrificios al Señor, por lo tanto Él no los está recibiendo, por lo tanto Él no está escuchando esas oraciones, no está recibiendo esa adoración? Ojo con eso. Y finalmente el verso 9, el verso 8 dice, no obstante ustedes han abandonado los caminos de Dios, sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado, corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, porque no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Dice, porque hicieron acepción, ¿verdad? Entonces, creo que es un cuidado que debemos tener, porque así como los sacerdotes fueron tropiezo para la gente en ese tiempo y eso hizo que perdieran su prestigio, ¿verdad? Eso hizo que perdieran el respeto del pueblo también. De hecho, mucha parte del pueblo no confiaba siquiera en los sacerdotes o cuando le hablaban de los sacerdotes, decían, eso no les tenían nadita de confianza al sacerdocio. Eso generaba en el pueblo muchas veces molestia, esta actitud, y pues no tenía ningún respeto por la figura sacerdotal en ese tiempo. ¿Cuántas veces nosotros somos despreciados porque decimos una cosa y hacemos otra, porque no vivimos lo que predicamos, porque damos un mensaje, pero hacemos lo totalmente opuesto a ese mensaje? Esto fue lo que hizo que el pueblo perdiera ese respeto por los sacerdotes y en lugar de acercarse al Señor, se alejaran del Señor. Es muy común escuchar a la gente, no, yo para ser evangélico como tal persona, mejor no soy nada. Y eso es triste cuando una persona que está representando al pueblo del Señor y a Dios mismo, ¿verdad? Decide llevar una vida totalmente opuesta a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, es un cuidado que debemos tener, hermanos, y es el llamado con el que he querido seguir haciendo en este tiempo, que siento que el Señor me ha mostrado esto a mí, me ha confrontado con esta palabra y por eso surge esta necesidad también pues de confrontarles a ustedes, de poder compartir con ustedes esto que el Señor me ha dado. Entonces, hay varias preguntas que pueden quedar para nosotros el día de hoy. La pregunta número 1 es, ¿en qué altar estás ofreciendo tu sacrificio? ¿Sí? Lo mejor de ti, ¿dónde lo estás dando? ¿Se lo estás presentando al Señor? Recordemos lo que leímos al principio, hemos sido escogidos, ¿sí? Llamados como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Realmente estamos haciendo esto? ¿Estamos mostrando las virtudes del Señor o estamos haciendo todo lo contrario? Y número 2, ¿qué estamos ofreciendo? Dice, ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Será que cuando vamos y nos presentamos delante del Señor, sí le estamos entregando todo lo que somos? ¿Sí nos estamos ofreciendo delante de Él todas las áreas de nuestra vida? ¿O hay algunas áreas que nos estamos reservando para nosotros? ¿Sí? Entonces, ¿en qué altar estás ofreciendo tu sacrificio? ¿En qué altar estás ofreciendo tu sacrificio? Y ahora la segunda pregunta, como ese sacerdocio escogido del Señor, ¿realmente estamos mostrando sus virtudes? ¿Realmente estamos llevando vidas que reflejen al Señor y hagan que la gente se vuelva de sus vidas pecaminosas, ponga la mirada en nosotros y diga, oye, ven acá, yo quiero seguir, yo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo? Es como las dietas, cuando las mujeres ven a otra mujer que está adelgazado súper rápido, se dicen, acá niña, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? No sé qué, dime para yo también, ¿verdad? Así mismo, que la gente vea esa dieta espiritual en nosotros, ese cambio de esa obesidad de pecado y de cosas que
que necesitan ser quitadas de nosotros y la gente vea un cambio, vea al Señor, vea la gracia del Señor en nosotros y nos diga, oye niño, ven acá, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? ¿Sí? Eso es lo que debemos buscar, eso es lo que debemos reflejar, ¿sí? Y no necesitamos, perdón, buscarlo, eso va a ser natural, la gente se va a acercar y va a preguntar, ¿qué pasa contigo? ¿Qué estás haciendo? Tú no te estás quejando como todo el mundo, tú no estás preocupado como todo el mundo, tú tienes una seguridad, una confianza, ¿de dónde viene eso? Y nosotros podamos decir, mira, mi confianza, mi seguridad viene del Señor, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En Él está mi seguridad, en Él está mi confianza. Le sirvo a Él con todo lo que soy y Él ha hecho, ha prometido esto para mí y yo lo creo en Él y por eso estoy así de seguro y confiado. ¿Sí? Esas son las dos preguntas. ¿En qué altar estamos sacrificando eso? Y si realmente nosotros estamos llevando, si nuestro sacrificio, nuestra vida, la estamos ofreciendo de todo al Señor, si le estamos dando todo a Él. Entonces, que no nos convirtamos, hermanos, que nuestra vida no se convierta como las vidas de estos sacerdotes en tropezadero para el pueblo, ¿sí? En que el pueblo se alejara de Dios por causa de que los mensajeros de Dios no estaban trayendo el mensaje de Dios de una manera correcta, de una manera íntegra, ¿sí? Eso hacía que el pueblo se alejara, eso hace que mucha gente se aleje. A veces decimos, no, es una excusa. A veces no mostramos al Señor. Entonces, si la gente no ve un cambio en ti, no te va a seguir. El apóstol Pablo tenía toda la seguridad de decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? Que nosotros podamos decirle a la gente que está a nuestro alrededor, que podamos tener la plena seguridad y confianza y toda la autoridad para decir eso. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Hermanos, el amor del Señor se ha manifestado para cada uno de nosotros de maneras inimaginables, de maneras incalculables. Se nos escapan muchas cosas que Dios hace por nosotros todos los días, que si se nos pasara en un video los ángeles, si nos permitiera ver los ángeles que el Señor ha enviado para librarnos de tantas cosas, yo creo que nos quedaríamos sorprendidísimos de cuántas veces el Señor actúa en nuestro favor. Y aún nosotros a veces le estamos preguntando, ¿en qué nos has amado? Entonces, que esta pregunta no esté más en nuestro corazón y que realmente podamos expresar al Señor una adoración con todo, con todo. Sí, creo que ese podría ser el título de este tiempo, una adoración con todo. Está esa palabra todo pegada allí. Hermanos, me perdonan si de pronto nos hemos sentido ofendidos, se han sentido ofendidos con algo de lo que haya dicho acá. O quizás sé que muchos nos podemos sentir aludidos. Yo con todo este mensaje había muchas cosas que constantemente el Señor me hacía ver de mí y bueno, creo que es necesario que hablemos estas cosas, es necesario que seamos conscientes de estas cosas, porque el Señor un día va a demandar de nosotros. Vamos a estar delante de Él, nos va a preguntar, ¿qué has hecho con este regalo que te he dado? ¿Qué has hecho con el amor que te he dado? Con la misericordia que te he expresado. Y creo que ojalá podamos llegar delante de Él y poder decir con toda seguridad, Señor, di lo mejor de mí por llevar una vida conforme a lo que tú estabas pidiendo. Entonces, y ofrecer gratitud al Señor todos los días por lo que Él hace y por lo que Él nos permite vivir, tener, hacer todas las cosas. Entonces, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Creo que podemos terminar orando y, bueno, pedirle al Señor esto, misericordia. Al pueblo no le quedaba más después de todo esto que el Señor, y continúa. Ojalá podamos seguir hablando en otra oportunidad de lo que viene más adelante aquí en este libro. Y bueno, oremos al Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todas las cosas que encontramos allí puestas, Señor, reflejadas, son ejemplos, Señor, para que nosotros pues no caigamos, Señor, en lo mismo, no cometamos los mismos errores, Padre, que no se diga de nosotros como un día dijiste del pueblo de Israel, Señor, que padecía, fallecía, perecía por falta de conocimiento. Perdónanos, Señor, cuando quizás hemos despreciado, Señor, tu palabra, hemos despreciado la instrucción que tú nos das a través de ella, Señor, cuando hemos tomado en poco, Señor, tu nombre y hemos decidido, Señor, hacer cosas por salir del paso y venir y ofrecértelas a ti. Perdónanos, Padre, cuando
ofrecemos lo mejor de nosotros en otro lugar, en otro altar, y no delante de tu altar, Padre amado. Perdónanos, Señor, cuando hacemos esto. Ten misericordia de nosotros, Señor. Acércanos y guíanos a tu presencia cada día, Padre amado. Que podamos realmente de todo nuestro corazón, Señor, ofrecer cada cosa a ti, Señor. Cada cosa que hagamos, cada palabra que digamos, cada trabajo que realicemos, Señor, podamos ponerlo en tus manos y dar lo mejor de nosotros como si fuese para ti. Ayúdanos, Padre, como hijos, como padres, como trabajadores, como empleadores, en cada, Señor, faceta de nuestra vida, a reflejarte a ti, Señor, a reflejar tu justicia, a reflejar tu santidad y a darte a ti la honra, Señor, que tú te mereces. Te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor, y te bendecimos. Gracias por habernos escogido como parte de tu pueblo, y no solo como parte de tu pueblo, sino como parte de tu familia, por habernos adoptado como hijos, Señor, y ponernos como coherederos con Cristo, Señor, de todas las riquezas, Señor, de tu gloria y de tu reino. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir la misión que tenemos, a mostrar las virtudes tuyas, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos entregamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por escuchar. Damos gracias al Señor por su